el, el- todo el formato nivel a After Effects. Ya. Pero está renderizando los clips, ¿no? Necesita uno del monito corriendo, El monito otro Santa. saltando. Bueno, ahí cada cual va a hacer sus propias secuencias. ¿Y tú, Paula, cómo estás? ¿Pudiste trabajar en este proyecto? ¿Cómo? A ver. Sí. ¿Sacaste un playlist del fondo? ¿Una imagen del fondo? ¿O un playlist? ¿Cómo un playlist? Ya. Vas a ver cómo... vas a montar sobre un video en movimiento. ¿Eso? ¿Y vas a traquear un video? ¿Vas a traquear? ¿Cómo va a hacer que corran los clips? ¿Pero con el video en movimiento? ¿Y el fondo cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer en 3D? Ah, ¿y tienes tiempo? Estamos a 13, quedan 2 semanas. Bueno, la idea de la integración, en definitiva, es para poder... pero lo va a renderizar en movimiento. Sí, pues, si tiene que ser... No, tiene que ser el video, pues. O sea, la idea de este ejercicio es un poco entender que las complicaciones del render o las complicaciones de lo que se viene después de generar las cosas son una realidad a la que todos nos vemos enfrentados en este mundo del 3D. Entonces, la integración, de alguna manera, empieza a ser parte de las estrategias que nosotros utilizamos para poder generar estos videos finalmente. O sea, si tú le pasas un playlist a alguien que te encarga un proyecto, no se puede, ¿no? Eh, entonces, justamente, la idea de este proyecto era que nosotros tuviésemos un solo render del fondo, un solo render grande, ¿no? Que en este momento yo tengo una imagen, pero va a ser un render, mira, para explicarlo mejor. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Yo tengo acá una imagen que llamé background, ¿no? Que es esa de ahí. Bueno, obviamente esto no es mi fondo, pero aquí va a estar mi fondo. Yo aquí voy a poner después, bueno, el fondo va a ser como medio morado, y aquí van a estar los obstáculos. Y yo voy a pintar esto, lo voy a producir, no sé si lo haga 3D, probablemente va a ser una ilustración. A lo mejor hago 3D la llave, hago 3D esto, pero es una sola imagen, ¿no? Y esto, en vez de renderizarlo, todos los cuadros que tengo 12 cuadros nomás. Por eso es que yo traqué el null la semana anterior. Ahí va el null este. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo el null, ¿cierto? Traqueado. Que se puede animar también incluso, pero en este caso está traqueado. Y el monito va a ir corriendo acá, ¿no?
Lo voy a escalar un poco. Y con ese icono, ¿no? Lo voy a arrastrar hacia el null 3, porque el null 3 es el que está en movimiento. Y ahí va mi mono, ¿verdad? Yo lo voy a poner un poquito más arriba el mono. Ahí va mi mono corriendo por los obstáculos. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una composición, ¿no? Pero yo puedo crear, por ejemplo, una cámara, ¿no? Acá voy a crear una cámara. O puedo crear una composición que sea un poco más pequeña que esta composición que yo tengo acá, ¿verdad? Esta composición se llama composición master, que es todo esto, donde yo estoy montando las animaciones. Supongamos que yo tengo una nueva composición, más pequeña, ¿ya? De 1920 por 1080. A esta le voy a poner composición render, por ejemplo. Composición render, ¿verdad? Sobre mi composición render, ustedes están trabajando en After con la profe de postproducción, ¿no? Entienden el concepto de las composiciones. Las composiciones son como un conjunto de leyes, ¿no? Un conjunto de capas. Es como un contenedor, ¿cierto? A la cual nosotros le podemos dar un formato y las podemos integrar. Por ejemplo, una composición va dentro de otra y nosotros animamos una composición, lo podemos duplicar, triplicar y así nosotros vamos formando como conjuntos, por así decirlo, y subconjuntos. Entonces, supongamos que dentro de mi composición, que yo le puse composición render, yo tomo mi composición master y la animo. Por ejemplo, ahí tengo, ¿cierto? Ahí tengo el video grande dentro de este otro pequeño, este otro video que es más chico. Y voy a generar la animación que había hecho como en el Animatic, por ejemplo. Ya. Voy a empezar acá a marcar, vamos a marcar la P y voy a marcar la posición, ¿no? En ese frame. Y el mono va a ir corriendo. ¿Te das cuenta que así yo empiezo a ver después la película? Y lo voy a hacer saltando. Y esto lo voy a ir animando. Y aquí se va a dar vuelta. Y aquí yo voy a ir grabando, o sea, navegando por todo esto que estaba pasando antes en mi ejercicio. Es algo muy parecido a lo que tenía en el Animatic. Aquí va a terminar esto porque va a llegar al castillo. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener un solo render nomás. Obviamente yo tengo que ir armando todo esto y en eso estamos. Por ejemplo, en el master, yo ahora voy a hacer que cuando choque con este obstáculo, por ejemplo, aquí va a ir corriendo y pum, choca con esa cajita. No me acuerdo bien cómo tenía el animática. A ver, voy a revisar mi proyecto. Lo tengo en Maya, Arcos, Movies. Aquí yo tengo la planificación, ¿verdad? Aquí van a haber unas llamas, la logra esquivar, pero aquí
Ah, no, aquí se transforma en otro. Tengo que hacer la versión ¿cómo se llama? Con la armadura, ¿verdad? Y aquí voy a montar la otra capa que va a ser el mono con la armadura. Pero también en este momento, este mono puede girar, ¿no? Lo voy a hacer que cambie, por ejemplo, del lado de la escala, ¿verdad? Quede mirando así. Y tomo la llave. Y lo vuelvo a girar para el otro lado. Bien, entonces yo lo que necesito aquí es un clip más para cuando salte, otro cuando esté transformado con la armadura, eh, otro por ejemplo cuando toma la llave a lo mejor, que se quede parado, y uno de victoria. ¿Se entiende? Pero todo esto está pasando en esta imagen grande, que es el fondo, que puedo hacerlo pasar en 3D, lo puedo iluminar y todo, pero en definitiva es un solo render, porque en mi composición final de render está pasando todo aquí. ¿Se entiende, no? Profe, ahora que El, el- tengo... el movimiento de la cámara es mejor hacerlo acá en la composición, po. Hay varias técnicas que no vamos a ver ahora, lo vamos a ir viendo probablemente Ya, el otro semestre, que tenga que ver con la integración más con videos en live action y cómo se rescatan las cámaras, por ejemplo, de la realidad para hacer el 3D o del 3D para hacer la realidad. En este caso, estamos dando los primeros pasos de integración. Lo mejor es hacer la cámara acá, ¿no? Así como lo acabo de hacer yo. El movimiento de la cámara, animarlo, porque saben animar en After, ¿no? Me imagino que han trabajado eso con Juan Pablo, de los ramos de After, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy haciendo acá es, sobre una composición, poner la sigamos maestra y la maestra la viendo. voy moviendo, ¿verdad? Entonces a mí lo que me falta ahora es, por ejemplo, hacer el salto. También hacer el ciclo del mono corriendo, pero con la armadura, que se transforme, ¿no? Eh, y acá, por ejemplo, en realidad que se transforme, pero que no vaya corriendo, que vaya, esté como quieto, pero con ¿cómo se llama? Con un fueguito atrás. Eso lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Y lo voy reemplazando, apagando. Estoy integrando acá. Integrando secuencias de imágenes creadas en 3D. ¿Cierto? ¿Se entiende o no? Sí, porque la idea es que no sea un playlist, porque un playlist ¿para qué? Si nosotros estamos tratando ahora de dar un paso más a un producto más elaborado, un poquitito más elaborado. Entonces, si hacemos un fondo y lo renderizamos 300 y tantos frames, va a ser harto trabajo. Pero si hacemos un fondo grande y lo renderizamos una vez, a lo mejor va a ser 10 minutos, 15 minutos, pero se hace una sola vez. ¿No? Sí. Entonces, claro, yo estoy aquí por ahora, en mi máster estoy con un fondo provisorio. Pero claro que tengo que ir puliendo todas estas cosas. De hecho, ahora voy a hacer lo del mono con el, ¿cómo se llama? Con la armadura.
Y la animación del mono saltando también. Pero bueno, en esta composición es donde yo voy a ir armando la animación completa, ¿ya? Lo que no estoy seguro es si es que estoy acercándome realmente a lo que tenía como en el animatic. Entonces, aquí tengo el animatic, ¿no? El animatic es una referencia, ¿no? Entonces, claro, lo puedo importar acá. Lo puedo importar en mi composición de render, por ejemplo. Acá lo voy a importar. Profe, Dame un segundito, Julio, para poder terminar la idea. Voy a importar acá el animatic. Ahí estoy. ¿Verdad? Y esto es más o menos así. En mi... Este debería... Aquí estoy viendo yo la secuencia del animatic, ¿no? Y toma la llave y salta. Entonces, para que luzca más o menos similar, lo que tengo que hacer primero que todo es, bueno, el master tratar de igualarlo, ¿no? Voy a jugar aquí, voy a poner la opacidad del animatic voy a presionar la T y voy a poner la opacidad como en 50, ¿no? Para ir más o menos viendo la escala de mi entorno. Lo voy a volver animal este. Que había animado la posición, ¿no? Entonces, aquí tengo el master, que lo voy a escalar un poquitito para que coincidan más o menos las... Perdón. Voy a poner la S de escala, que todo... Voy a tratar de igualar más o menos los tamaños. Son más o menos así. Bien. Y voy a ir ahora con la P marcando la posición. Ahí tengo la posición. Acá voy a tener ya más o menos por aquí la trayectoria. ¿Verdad? profe, ¿Sí? para que el personaje aparezca como hiciste para que el escenario se vuelva, Ahí se queda un poquitito quieto. vuelva ¿Sí? invisible. Le puse T de opacidad y le bajé un poquitito. Si tú sobre este capa, por ejemplo, pones T, aparece el atributo de opacidad. Ahí lo bajé un poquitito para que se viese el fondo. Eh, Entonces, porque me refería a la parte del ambiente, no al personaje. sí, eso es. Y Lo que aquí, pasa es que importé al personaje saltando con el fondo. importaste el personaje saltando con el fondo. Aquí tengo, ya, déjame terminar de animar aquí y para explicar bien la idea, ¿no? Aquí tengo entonces la animación de mi background. Y más o menos llega por ahí. Entonces, la misma animación que tenía más o menos en el animatic, ahora la estoy teniendo aquí con el background.
Tengo un solo clip, por eso se ve raro y tengo un fondo que no es el final, pero estoy armando todo esto. Vamos a ver cómo va a ir resultando. Este monito lo vamos a poner. Esto está en el master. Mira, aquí uno puede editar, ¿cierto? Haciendo doble clic y entrando a las capas del master. Eso es algo interesante, ¿no? Voy a poner donde está el null realmente. Y si vuelvo a mi composición de render, ahí lo voy a tener más adelante. Ahí salta, se transforma. Yep. Bueno. Bien. Eso en definitiva es lo que me gustaría que trabajasen. Para que se pueda presentar al final no un playlist, porque si no sería como animar lo que ya hemos hecho. La idea es integrar un poquitito cosas en 3D con otras cosas que puedan ser 3D también, pero ahora viendo las posibilidades que hay de composición. Bien, Julio, te escucho la pregunta que tenías. ¿Cuál era? ¿Cómo hiciste para hacer que el ambiente alrededor del personaje se vuelva invisible? Sin que este también lo vuelva invisible. ¿A qué ambiente te refieres, Julio? Perdón. Al ambiente que importé al personaje. Pero ¿cuál ambiente? Porque, o sea, yo tengo acá una capa. A ver, dentro de esto tengo la capa del fondo, que es ese background, y la capa del gorila, que el gorila tiene transparencia, ¿no? Me refería al que el personaje avance sin que el cuadro que lo contenga se mueva. Para que todo esto esté quieto y el personaje avance, ¿eso? Para que el personaje avance sin que el cuadro que encuentra importado se mueva. Lo que la semana pasada hice fue traquear un punto del movimiento. O lo otro sería... No, el ambiente que importé. Pero es que el ambiente que importaste debería estar quieto, ¿no? Es una imagen nomás. Del personaje saltando. El personaje se anima encima de lo que está quieto. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Mira. Lo que hice fue tomar una foto del background, que es esta de acá, en mis herramientas, en mis elementos que estoy utilizando. Por ejemplo, eso. Esa es una imagen, ¿verdad? Lo otro que tengo es una secuencia de imágenes, que es esta. Y lo que tengo acá es el fondo más la secuencia de imágenes. Y lo que hice fue traquear un movimiento que lo vimos en la clase anterior, o si quieres hacerlo más sencillo es animar, marcando puntos de posición en la línea de tiempo del after. Pero en este caso aquí yo tengo el movimiento del null, ¿ya? Lo traqué con ese render que hice. ¿Te acuerdas que hice un render con un puntito? Así.
Bueno, lo que va haciendo el tracking es siguiendo ese punto. Y si tú quieres, puedes agarrar un elemento cualquiera, por ejemplo, el null, un nuevo null 3. Ahí voy a poner null object. Tengo Me ahí. refería a cómo hiciste para que el personaje aparezca sin el cuadro que estaba exportado. No te entiendo, Julio, la pregunta. El cuadro que del personaje y no el del ambiente. Es que no te entiendo porque lo arrastré nomás, pues no hice nada. El cuadro Arrastré. invisible del personaje. Pero ¿a qué te refieres con el cuadro invisible? El cuadro invisible ¿Sí? que rodea al personaje. Ese. Sí, ¿Eso? sí. Es que todo elemento tiene un ancho, toda secuencia tiene un ancho y una altura y un ancho, pues, Julio. Es que me Lo que eso marca, es que importé al personaje saltando ¿ya? con el cuadro a su alrededor. A ver, muéstrame la pantalla. Es este. Déjame ver que me perdí con el... Ah, pero eso es un Playblast, ¿o no? ¿O es un render, Julio? A ver, muéstralo. El render. Ya, pero entonces te salió con el fondo, po. Para Lo que, que lo que se te el, olvidó fue ponerle... Tienes que renderizarlo de nuevo porque lo que se te olvidó fue ponerle transparencia a la luz, al fondo. Mira, abre el Maya. ¿cómo, cómo se añade transparencia al fondo? Bueno, eso lo vamos a ver. Dentro de las cosas importantes que tenemos que empezar a aprender es cómo preparamos los modelos para ser renderizados y prepararlo para composición. Por ejemplo, la transparencia de los objetos es algo fundamental. También se pueden renderizar cosas que no tengan, eh, o sea, que estén en la escena pero que no se vean, ¿ya? Y ahí hay un montón de cosas importantes. Una de ellas es la transparencia. Entonces, lo que tú tienes ahí en tu render es que se ve el fondo. Mira, pon el stop, Déjate compartir, se refiere. ¿no? Pon el stop al render. Ah, Ya, pon el stop a hacer render. Pon el escape. Escape. muy tarde. No tiene que salir el fondo, así que métete a la escena. Toma lo que esté. No sé qué hay en el fondo de la escena. ¿Una luz grande o no? Pues sí. Abre la escena de nuevo. Ya estoy en salto en malla. Bien, a ver. Y tiene que ver con la luz del ambiente. Ya, ¿dónde está la luz? ¿Qué luces tienes ahí tú? ¿Tienes luces? ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuál? Esa, ya, esa luz grande anda al lado, a la pestaña y baja hasta donde diga hay cámara.
donde dice visibilidad, cámara, visibility, cámara, tienes que ponerla Ya. en 0. Mira, haz un render ahora. No te va a salir gris, te va a salir negro, porque ya no va a haber fondo. Ahora sí. Bien. Bueno, tienes que hacerlo render con transparencia. A ver ahora. Tú, Paula, lo hiciste con transparencia, ¿no? Deja de compartir. Bien. Bueno, Julio, tienes que dejarlos. Tienes que dejarlos haciendo el render. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, por mientras tú haces el render Para los es. que no alcancé a apagar las cámaras. ¿Cómo, cómo, cómo? Para que las cámaras vengan apagadas. La cámara la tienes que apagar tú, pues no viene apagada. Siempre tienes que apagarla antes de hacer el render. Ya. Ponerla en cámara en visibilidad 0. Porque nosotros somos tres, Paula, tú y yo. ¿Acaso somos un grupo pequeño literalmente? Sí, Pablo no asistió, la semana pasada tampoco asistió. Vaya, es por la falta de interés. Sí, me parece que no le gustó mucho el proyecto. O a lo mejor está haciendo otras cosas, bueno, no sé. Pero éramos hartos, quedamos solo nosotros. Así que Bueno, esto es decepcionante. sí. ¿Para ti? ¿Es decepcionante? No es para, no solo por mí, sino para todo para toda esa asignatura. Sí. ¿Y por qué, Julio? Al principio creíamos que seguiríamos usando esas herramientas en 3D, pero con el tiempo empieza a aburrirse. ¿Empieza a aburrirse qué? ¿El 3D? A aburrirse el uso. ¿De las herramientas en 3D? Pues sí, pues esto no es, pero eso no implica que vas a herir sus sentimientos. No, claro que no. Lo que me gustaría saber es qué esperaban. Bueno, Porque, por ejemplo, lo del rigging podíamos haberlo hecho mucho más complejo, pero creo que no tenía mucho sentido. vaya, Lo que queremos ahora es empezar a sacar estas imágenes, ¿no? Es que todo lo que hacemos ahí y que se ve gris empieza a tener un poco más de sentido y ocuparlas en los formatos de video. Por ejemplo, ahora estamos aprendiendo lo que se puede hacer con integración. Esto mismo, nosotros, por ejemplo, el otro semestre lo podemos hacer con un video real. Es decir, tú puedes grabar un video en la calle y hacer un 3D que se integre con ese video de la calle. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, tú tienes un personaje que creaste, le estás dando vida,
Entonces, de eso se trata todo esto. Ahora, no sé si lo que es entretenido o no va por el lado de que el ejercicio no es entretenido o que en realidad el 3D resulta ser no tan entretenido. ¿Cuál es el punto? Supone de que debería gustarle el uso de herramientas como Maya o ZBrush, pero creo que no tuvieron tanto interés. Bueno, sí. En definitiva, yo ahora podríamos haber hecho esto mucho más entretenido porque, por ejemplo, yo acá tengo, por ejemplo, una idea o sea, la idea era que pudiesen seguir implementando esto, eh, por ejemplo, eh, inventando la armadura, eh, diseñando el ambiente, iluminando, pero no hemos podido avanzar, ¿no? Así que, por ejemplo, yo ahora lo que voy a hacer es, bueno, tratar de continuar con lo que tenía pensado. Por ejemplo, acá en este ciclo voy a poner, lo voy a nombrar como armadura. Armadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya teníamos un rig, ¿no? Que nos demoramos un buen tiempo en hacerlo. Y bueno, vamos a hacerle acá una armadura, una armadura a este gorila. Por ejemplo, ¿cómo podría hacerle otro diseño al mono? Acá voy a poner con control D, voy a copiar la geometría de este mono que tengo referenciado, pero cuando yo hago una copia, la copia no está referenciada. Queda como un modelo editable, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este modelo yo le voy a sacar las manos, voy a sacar los brazos. Le voy a sacar ahí, donde va la cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo una base, ¿no? Tengo una base ya de más o menos de la estructura del cuerpo. Aquí borré algo que no debería haber borrado. No sé en qué momento lo borré. Ahí. No sé si estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? ¿No? Parece que no. ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue una copia del monito y le hice y le saqué partes, ¿no? Le saqué estas partes. ¿Por qué? Yo quiero hacer aquí un nuevo elemento. Entonces,
A ver, recordemos herramientas que estuvimos aprendiendo en la parte de modelado. Aquí voy a hacer un transform para hinchar eso, para inflarlo, ¿no? Le voy a asignar un nuevo material. Voy a asignar un nuevo material de Arnold. Que va a ser como más metálico. Y voy a crear acá unos bordes, ¿no? Ahí, acá, acá, y acá. Voy a hacer un extrude. Hago un extrude. ¿Recuerdan cómo podía yo definir los bordes? Podía hacer los bordes más marcados. Con el bevel, por ejemplo, iba a tener la posibilidad de definir aquí los bordes. A ver si nos acordamos de cosas de modelado, ¿no? Voy a poner aquí un bevel. Me quedó un cachito aquí. Entonces, por ejemplo, con el bevel voy a hacer una instrucción ahí, ¿no? ¿Cierto? Profe, ¿Sí? para que, para que este movimiento se produzca sin cesar, tengo que ir a la biblioteca en interpretar material archivo y Poner loop, al final sale. Al final sale la opción de loopear. ¿en dónde? Cuando vas aquí al After Effects, le pones a la imagen, por ejemplo, botón derecho, interpretar footage, mine, y acá abajo dice loop. Recordar interpretación. ¿No dice en Sí. español? ¿Ok? Entonces ahí le pones loop. Y le pones un número de cuántas veces quiere que se reproduzca. ¿Cierto? Ah, no pasa nada. A ver, Julio, muéstrame tu pantalla. Es, Ya, principal, ¿ok? Abajo dice bucle. Ponele 100 veces. ad- además de
poner el número de bucles. ¿Qué hay que hacer ahora? Y ahí lo arrastras a la composición. Arrástralo a la línea de tiempo, No hay nada más que hacer aquí. ¿no? Ponle a aceptar y lo arrastra a la línea de tiempo. Bien. ¿Funciona o no? Sí. Eso es, ¿no? Y bueno, y ahí vas. Ahora se va a reproducir las veces que tú quieras. ¿Cierto? Cierto. Bueno, me alegro. Eh, bueno, entonces voy a hacer otra instancia. Yo estoy haciendo otra instancia de mi monito, ¿cierto? ¿Por qué es que dice el null? El null que yo tengo en After Effects es porque ahí yo puedo ir pinchando las animaciones que tenga sin necesidad de animarlas, porque ya hay un elemento animado con el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer esta como turbina. Voy a aprovechar de extruir acá. Y a esto le voy a poner circularizar. Para que se vea bien redondo. Ok. Entonces, bueno, la idea es que cada uno empiece a diseñar las cosas, a ser parte de este juego, ¿no? Ahí estoy yo poniendo el acabado a esta turbina que estoy haciendo. Voy a definir el borde. Con bevel igual que delante. Y bueno, ahí tengo el mono. ¿Ese ruido es de Julio? ¿No? ¿O Ay, de Paula? Estoy tratando de entonces diseñar de buena manera esta armadura que va a llevar el gorilita. Porque lo que quiero es sumarla al rig, ¿no? Si ustedes tienen que animar un personaje que crearon ustedes y le tienen que poner ropa o sumar algo, bueno, voy a ver cómo es que nosotros podemos vincular esto, ¿no? Eh,
Y yo desearía también ponerle iluminación al ambiente, Bueno, pero sí, pero tienes que crear el ambiente, ¿no? pero tengo un problema aquí. ¿Qué cosa? Para que, para que vuelva a aparecer al que oculté, ¿con qué botón tengo que apretar? Para que vuelva a aparecer, ¿qué cosa? Un objeto oculto ¿Lo ocultaste dónde? en Outliner. La H. Tienes que presionar la H nuevamente y vuelve a aparecer. Bien, entonces miren, yo acá tengo esto que le diseñé al monito. Eh, Después podría trabajarlo más. De hecho, aquí voy a cortar una parte porque está como muy. Como muy cerrado. Entonces, por ejemplo, si lo quiero texturizar o cualquier cosa, antes de pegarlo, siempre nosotros necesitamos hacer UVs, ¿no? Necesitamos hacer UVs sobre los modelos, idealmente antes de vincularlo al rig. Por ejemplo, este mono, Ay. si yo lo muevo así, no pasa nada, ¿no? Una estructura que está completamente sola. Pero si yo quiero vincularlo a un elemento que tiene huesos, por ejemplo, este cuerpo está influenciado por joints, ¿no? Por eso se mueve. Yo voy a seleccionar los joints, que en este caso están en mi rig. Aquí en el Deformation System. Los voy a tomar, por ejemplo, los voy a tomar todos, ¿ya? Los mismos joints con los que hice skinning sobre el modelo, ahora los voy a tomar y voy a hacer un skinning sobre este elemento de acá. ¿Bien? Y le voy a poner lo mismo que había hecho yo en la etapa de vinculación de los joints con la geometría, ¿no? Que es el skinning. Y ahí poníamos que los joints seleccionados iban a hacer un vínculo con la geometría. ¿Verdad? Y para que se deforme similar al cuerpo, después yo voy a tomar el cuerpo, voy a tomar esto, y le voy a poner que quiero copiar los pesos. Copy skin weight. Muy bien. Entonces ahora si yo deformo, esto va a ser una especie de polera ahora o ropa o qué sé yo, porque va a tener ahí el vínculo definido, ¿no? Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una pose. Esto de acá debería haber quedado mucho más grande, ¿no? Bueno, ahí lo voy a arreglar. Voy a hacer una pose ahí. Gorila. Lo voy a tirar como para atrás.
Acá lo voy a poner, como lo voy a ver desde el lado de acá, lo voy a poner ahí, como más lateral. Como que va volando. Bien. Voy a poner acá, voy a arreglar un poco la influencia de los joints. ¿Se acuerdan de la parte de la etapa del skinning que habíamos visto? Voy a poner acá un poquitito de influencia. Skin, pine, skin weights. Que tenga un poco más de influencia, solamente un joint sobre esta parte que es más rígida. Por ejemplo, el de la espalda, que va a ser el spine, el chest. Toda la influencia se lo voy a dar al chest. Entonces ahí no se me va a deformar esa parte al menos. ¿No? Se me va a deformar tanto. ¿Bien? Un poquito de smooth. Aquí hice. No sé qué hice. Voy a volver a la pose neutral. Para poder copiar siempre el skinning, uno tiene que estar ojalá en la pose neutral. Ahí, skin, copy, skin weights. Oh, maldición, se me cerró el Maya. ¿Tú tienes el entorno entero, me dijiste? O sea, ¿tú tienes el entorno, Paula? ¿Qué modelaste del entorno? ¿Y con ZBrush? Sí, así, ¿no? Aquí tenía el mono volando. Lo que quería hacer era quitar la influencia. Con el chest, principalmente. Con el modo post. Bueno, y la tienes que poner entonces en el escenario, iluminarlo, ¿no? Iluminarlo y sacar un render grande de eso. Para que funcione como queremos. Set project. Bueno, acá voy a tener entonces
Aquí voy a poner el animatic 3D armadura, ese era. Bien. Va a ser el último intento de arreglar el skinning. Find skin weight. Lo voy a poner en modo de post, por si acaso. Y en 1 para que no se me colapse. Y con el chest, entonces voy a pintar la influencia casi completa de esta parte, que eso es lo que quiero para que no se distorsione tanto. Ahí sí. ¿Verdad? Y con los otros, bueno, ahí lo voy a ir restando. Que el scale, si ustedes se acuerdan, era la herramienta que me servía para romper la influencia sobre un modelo. O sea, no romperla, borrarla. Y también voy a borrar. También voy a borrar. Bien. Entonces voy a empezar a armar con cada una de las cosas que necesite las situaciones, ¿no? En este caso, la transformación del mono a este otro que va volando. Para el render de este mono, ahí voy a tener el gorila. Y bueno, acá en vez de suavizarlo, porque parece que cuando lo suavizo se cierra, voy a poner en los atributos de la geometría subdivisiones, como lo había hecho en las otras geometrías. Veamos, esto tiene las mismas luces que en el otro elemento, así que supuestamente si abro el Arnold Render View voy a poder ver cómo es que está quedando este monito. Y bueno, y esta armadura, antes de hacer el render, le voy a ajustar un poco el material, porque no quiero que sea tan, lo voy a hacer un metalness, un color más claro, ajustar el metalness. No quiero que sea tan pulido el especular, así que lo voy a difuminar un poco. Y el modo de reflexión lo voy a cambiar. Así que, bueno, ahí tenemos
un reflejo. Quiero que sea un poquito más cerrado, pero no me va a dar tan cerrado. Roughness. Y el color debería ser bien negro también, ¿no? Y metálico esto. Bueno. Profe, ¿Sí? tengo una consulta sobre la iluminación del ambiente. A ver, cuéntame. Para que el ambiente se ilumine, ¿qué tengo que hacer? Iluminar, poner luces, así como lo estamos haciendo con el personaje. Lo que pasa es que ahora habría que hacer una iluminación como del entorno, ¿no? ¿Cómo se hace? Como el del personaje, pues, Julio. Pero, Se crea una luz. en el resultado, te verás así. ¿Cómo? Se verá así, por lo menos el color y no hay iluminación. Se verá el color, perdón. Se verá el ambiente sin iluminación. Lo que pasa es que ahí no tienes casi nada modelado, pues tú tienes que crear el fondo, tienes que crear. ¿Qué va a haber atrás? ¿Mm? ¿Cómo es lo que quieres ver atrás? Lo tienes que diseñar. Poner una ilustración al menos. ¿Cierto? Los árboles, no sé qué va a haber ahí. Me parece que en la otra imagen tenías como una piña, ¿no? Pues sí. Entonces acá, por ejemplo, mira, voy a integrarlo. Al monito del color, base. Ahí está, bueno, ya. Este es el, este es el personaje una vez que se transforma, ¿no? Le quiero cambiar el color. Así que le voy a poner un... Después esta la voy a texturizar en ZBrush. Después al color le voy a poner un... No, lo voy a dejar ahí nomás, por ahora. Y bueno, voy a hacer un render de eso, ¿no? Aquí necesito una sola imagen. Así que en mi render voy a tener una imagen, le voy a sacar, como no voy a tener, aquí le voy a poner Goris armadura. Armadura. ¿Bien? Guerras también. Le voy a sacar esto de lo que ponía para que saliera una secuencia de animación. Y sencillamente voy a hacer un render de este así full. Que también va a salir con transparencia, qué sé yo. Bueno, yo creo que tenía dentro de las cosas, algunas cosas.
Aquí en el Dropbox. Bajos. Creo que tenía esto, bien, ahí salió el render. No, lo voy a hacer más cerca. Ahí va Goris volando. Tal vez, oiga, profe, tal vez necesito aumentar la intensidad, ¿Aumentar qué cosa? la intensidad de la iluminación. Porque sale negro, Sí, eso. Pero lo que pasa es que no tienes nada. Tienes que tener algo para que iluminar. ¿Qué vas a iluminar? estas luces Bueno, a ver, primero tienes que diseñar. ¿Cómo quieres hacer el fondo? de piña. Bueno, lo que tienes que tener entonces es la piña. ¿Cierto? Tienes que tener la piña, tienes que tener el entorno, porque si no, ¿qué vas a iluminar? Por eso yo te digo, ese fondo puede ser o todo en 3D, pero es que va a ser harto trabajo, o ilustrado. Ok, aquí yo lo que tengo entonces es, voy a ir a mi proyecto, voy a estar aquí en Goris. Aquí voy a ir juntando mis materiales, ¿no? Entonces acá en las imágenes voy a tener ahora este otro render que se llama armadura. Así le puse, ¿no? Se llama Goris Armadura, que está en imágenes. Ah, el problema es que tengo que iluminar con la luz del ambiente. Tienes que iluminar el fondo, pero para que el fondo exista tienes que... Estoy trabajando en eso. Bueno, pero es que no saca nada con iluminar mientras, po. Primero hay que tener los modelos y las cosas que quieres iluminar. ¿Se No, es entiende? que puse un plano y puse una imagen encima. ¿Ya? Te Y, entiendo. y con eso no era necesario modelar una piña. ¿Y qué hiciste? ¿Una imagen de una piña? Sí, lo iluminé. ¿Ya? A ver, veámoslo. Déjame dejar de compartir. ¿Qué te parece? Pusiste la imagen, ¿no? Bueno, pero Julio, para que tú me vayas entendiendo todo esto, esa imagen la puedes poner directamente en el After Effects.
Pero solo que tengo que renderizarlo. ¿Sí? Pero esa imagen la puedes poner directamente en el After Effects, ¿o no? Sí, Entonces es más sencillo llegar y ponerla directamente en el After Effects. Así te evitas esa capa, ¿no? ¿Se entiende? entiendo el punto. Sí. Bien. Bien, entonces, como ya tengo otro elemento acá, y tengo otra imagen, por ejemplo, aquí voy a poner cambiar diseño. No sé si estoy compartiendo. Estoy compartiendo, ¿no? No, estoy compartiendo la pantalla. La semana pasada no grabaste la clase anterior. Ya, pero estoy compartiendo la pantalla ahora, ¿o no? Es que aquí me sale que deja de compartir la pantalla. Me sale que sí estoy compartiendo, pero no veo que esté compartiendo. Ahora parece que sí. Bien. Entonces tengo aquí estoy armando mi secuencia, ¿verdad? Voy a importar, entonces, esa nueva imagen que tengo acá, que es el gorila volando, ¿no? Gorila armadura. La gracia de esto es que yo puedo ir reemplazando, por ejemplo, aquí voy a tener este monito, lo voy a hacer de una escala parecida, ¿verdad? Y también lo voy a vincular al null que está animado. Ese lo voy a borrar por. Ese null 3 es el que está animado, ¿eh? Van los dos monos igual. Bien, entonces, bueno, según mi proyecto, este mono va a saltar aquí, pum, y aquí va a chocar con una cajita donde se sale una banana. Y se va a transformar en este mono que tiene una armadura. Bien, entonces, cuando llegue aquí, pum, va a pasar. Voy a poner una secuencia de imágenes de otra cosa que yo había hecho en After antes con elementos que son como. Había hecho una secuencia que es así. ¿Dónde está la secuencia del destello? Eso. Que es una animación sencilla que yo había hecho con unas estrellitas y algo así. Entonces, como yo estoy armando acá todo esto, ¿no? Estos monos van a ir hasta aquí, pum, y cuando llegue a la caja, voy a mezclar ese destello aquí, pero en este punto. Ping. Porque ahí se va a abrir la cajita, después iba a aparecer la banana arriba. Voy a poner ahí más o menos. ¿Bien? Y se va a transformar en el gorila volador. Entonces, claro, yo estas las puedo ir ocultando. Por ejemplo, aquí tengo la secuencia del gorila y tengo la secuencia del monito que no es el
el que va con la armadura. Entonces voy a poner acá T, que es la opacidad, ¿no? Voy a marcar un keyframe en ambos monitos, pero un frame antes va a estar visible, por ejemplo, el de... Este va a estar visible 100%, este no. Y aquí, pum, al revés. Ese no va a estar visible. ¿Cierto? A ir volando. Y aquí voy a hacer lo que había hecho delante, ¿no? Que la escala de este mono un cuadrito después va a ser negativo para que se vea como que va para el otro lado. Ahí de nuevo. Aquí lo va a quemar una bola, así que va a cambiar de color. Y se va a transformar de nuevo en el que corre. Por aquí. Así que vuelvo a prender las opacidades. Marco otro keyframe. Y voy a marcar otro keyframe. Ok. ¿Me van entendiendo, no? Las luces tienen que ser de Arnold. Bien, entonces ahora, independiente de que yo no esté haciendo render, voy a ir a mi, o sea, como estoy trabajando en la master y yo antes había hecho esta composición más pequeñita, ahí va mi mono corriendo, se transformó en el que va volando. Bueno, la gracia de renderizar por separado es que uno puede hacer como efectos. Por ejemplo, en el master, aparte, cuando se transforma en este, puede ser que uno ponga un efecto sobre esta capa. Hay efectos, por ejemplo, de iluminación, en definitiva, que son como correcciones de color, lo puede hacer como que cambie de tonos. Por ejemplo, color corrector. Y voy a pintar aquí el tono y saturación, ¿no? Entonces supongamos que este se va a transformar cuando se transforma se va a pintar un poco ahí. Puede ser eso, o puede ser otro efecto de corrección de color. Ahí uno tiene que ir como jugando con ese elemento. Entonces, todos los efectos son animables también. Por ejemplo, a ese tono y saturación, uno lo puede ir animando acá.
Por ahora lo voy a dejar así nomás. Cuando tenga el fondo lo voy a integrar mejor. Bien. Ahí tengo este mono. Voy a hacer otro mono. Voy a hacer otra escena. Donde voy a hacer una caja. Ahí voy a hacer una caja. ¿Verdad? Estoy haciendo acá una especie modelando una especie de cajita. Bien. Estas cajas les voy a hacer un smooth. Quiero que estén divididas, bien divididas estas geometrías. Ok. Y esta la voy a combinar. Match, combine. Voy a poner un material Arnold. Voy a poner otro material Arnold. Eh, sin tanto brillo. Y aquí a ver si nos acordamos un poco de las primeras cosas que hicimos con el Lego. ¿Se acuerdan que movíamos los pivotes? ¿No? Entonces lo que voy a hacer es una caja.
Voy a tener una caja. Por el otro lado, más grande, que no sean tan iguales. Va a ser la tapa. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo acá es voy a hacer una pequeña animación, ¿no? Un nuevo clip. Entonces, voy a animar esto, ¿no? Para que este lo voy a animar así como que se abre para el lado, ¿no? Entonces, una tapa va a salir para acá, otra tapa va a salir para allá, otra tapa va a salir para acá. Y esta debería estar vinculada a una de estas, porque así funcionan como las, los, los, los vínculos, ¿no? Las bisagras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esta esté vinculada a esta, que podría animar esta y que se mueva la tapa de arriba, lo que yo tengo que hacer acá es emparentarlas. Edit, delete, vete, listo. Emparentarlas significa que, por ejemplo, ese elemento depende de este, ¿no? Primero que todo, no quiero que tenga atributos, ninguno de ellos, así que voy a poner aquí Modify Freeze Transformation. Ninguno de esos elementos ahora tiene atributos, ¿no? Y voy a poner esta, con el Shift voy a seleccionar esta otra y voy a poner P, ¿no? Lo que acabo de hacer es emparentarla. Por ejemplo, esta ahora depende de esta caja. Y en el outliner, si ustedes se fijan, ese elemento está como vinculado, ¿no? Entonces yo tendría que mover esta y el otro está pegado. Es una manera de vincular cosas de manera sencilla, ¿no? Hacer dependencias de elementos. Si ustedes quieren animar algo de cosas que dependan, por ejemplo, la puerta de un auto, podrían sencillamente agarrar esta y arrastrarla sobre el auto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a cada uno de estos voy a hacer un keyframe acá, S, y después le voy a hacer un keyframe, lo voy a hacer para acá, ese para atrás, y ese para atrás. Voy a estar animando. Voy a poner el tiempo real, no sé cuánto se está demorando. Bien, entonces ahí tengo una pequeña animación. Ahí va a salir la bananita esta. Y entonces este de acá también lo puedo animar de manera independiente.
Bien. Una cosa que es interesante para cuando nosotros queremos hacer deformaciones es, por ejemplo, ocupar del panel de rigging estos elementos que se llaman, que está aquí en deformadores. Por ejemplo, uno de los deformadores como más interesantes son este que se llama squash y stretch, ¿no? Es como el típico efecto de que algo se aplasta o se estira, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo antes de que estas animaciones sucedan, quiero hacer una anticipación, yo tomé todos los elementos, ¿no? Les puse este deformador encima, y este deformador tiene estos atributos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner el eje de ese atributo aquí en el piso, ¿no? Ahí, entonces este se va a aplastar. Voy a poner el... tengo el factor, entonces, ¿no? El high bound lo voy a subir, y ahí esta cajita va a sufrir esa deformación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando llegue el mono, esa cajita va a hacer una anticipación y ahí se va a estirar. ¿Qué les parece? Las herramientas de deformación. Ya hice un objeto de deformación. Por ejemplo, si van a hacer un cañón o algo que tiene una bala, bueno, ahí tienen... entonces a este lo voy a poner, lo voy a guardar este props, guardar escena como caja. Explosión, caja. Es mi idea o es tu sonido, ruido que viene desde tu computador, bien, profe. No lo sé. Viene de mi computador. Puede ser que venga de mi computador. Bueno, ahí está, ¿no? Y voy a crear entonces acá un cubo. Voy a poner esto. Voy a hacer algunas deformaciones, ¿no? Porque aquí voy a hacer la bananita. Va a aparecer desde este. ¿Ok? ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Son puros clips, definitivos, que voy a ir sumando a mi composición final.
Para que la banana es como más larga. Voy a hacer un transform. Y bueno, también tendría que texturizarla, pero por ahora le voy a hacer un color nomás. Asignar un surface. Un especular más rosado. Bien. Entonces, bueno, ahí voy a crear una animación, pues, ¿no? Esta banana va a estar acá. Le voy a poner la escala en 0. Y ahí va a salir. Girando. Ups. Bien, ahí tengo una animación de este icono, ¿ya? Este icono. Voy a tratar de ocupar la misma luz que tengo en el... Sí. Tengo la misma luz que tengo en el gorila. Y no sé si... Gorila Rigs. No sé si la... A ver, ciclo correr. No sé si la luz la hice en la escena o la referencia. Así que voy a abrir aquí el outliner. No, ahí están las luces, ¿no? Entonces, como el gorila está referenciado, lo que puedo hacer es guardar esta escena como explosión caja render, ¿cierto? Sacar aquí el gorila en el reference editor, lo borro y agrego la cajita, ¿no? Que acabo de hacer, que se llama explosión caja, para hacer un render desde ahí. Como hice una animación, lo que voy a hacer es agarrar todos estos elementos, las geometrías, el squash y la banana, el control G para agruparlo, y ese grupo es el que puedo mover, ¿no? Y lo puedo escalar.
Bien, entonces ahí voy a tener el render. Esto debería quedar así, así era. Pum. ¿Ok? Ya sabemos. Voy a setear acá, lo voy a poner caja banana, por ejemplo. Esta va a durar, no sé cuánto dura, este parece que dura más cuadros. Dura 15 cuadros, ¿no? Del 1 al 15 lo voy a poner acá. Cámara de perspectiva y bueno, ahí va a salir, ¿no? Voy a hacer aquí el render para probarlo. Voy a hacer esa imagen, a ver si la luz está bien, si los colores están bien. Se aprecia la distorsión y todo, ¿cierto? Y la luz. Así que bueno, ahí tengo un icono animado, ¿cierto? Que probablemente después le puedo ajustar hasta el tiempo en el after, si es que me parece un poco más rápido, pero ahí va. Entonces, esto lo dejamos en rendering. Acá voy a, esto quiero que quede en una carpeta que se llama caja banana y que el archivo se llame caja banana. Así que le pongo caja banana / caja banana. Porque cuando algo está separado por un slash, significa que va a crear una carpeta con ese nombre y de ahí vienen los archivos. Que se van a llamar nombre.1, 2, 3, 4 hasta llegar al 15. La cámara de perspectiva y ahí está mi animación, ¿no? Entonces, ahí vamos a render sequence y va a empezar a salir, ¿cierto? Cada una de nuestras imágenes que después voy a ir ocupando en mi composición. Así era la primera. Bien. Se va entendiendo el proceso de todo esto, ¿no? Profe, Me van creo que ya comprendiendo la arreglé un con el poco. ambiente. Cada cosa que uno quisiera corregir, por ejemplo, uno podría renderizar solamente el fragmento que le toca, no todo, ¿no? Entonces por eso es importante también ir haciendo estas suertes de render como por etapas, ¿ya? Bueno, voy a subir la clase entonces más ratito, Profe, ¿sí? aún no sé cómo se usa el objeto nulo al personaje. El objeto null. Sí. Sí, lo que yo tengo, el null es un tracking que hice la clase anterior, lo mostré cómo hacerlo desde un punto acá para que hice el seguimiento. O si tú quieres puedes crear un null, desde aquí con el botón derecho le pones create null y animarlo, ¿no? Lo que pasa es que ese null lo anilo porque todos los movimientos, todos los elementos que haga del mono en movimiento los voy a ir vinculando a él. Entonces para vincularlo uno tiene que tomar ese icono de ahí, que es como una colita así como de chancho,
Y, por ejemplo, de la secuencia de gorilas que va corriendo, yo lo tomo y lo arrastro a null. Y ahí dice, ¿cierto? Que esta capa está vinculada a null 3. Entonces, si null se anima, null se escala, se mueve, se rota, esa capa va a ir vinculada a esa capa. Es como parentarla, ¿no? El personaje al objeto nulo. ¿Claro? Podría animar el personaje también directamente, pero si después hay que hacer cambios, se renderiza de nuevo y se refresca la secuencia, no la secuencia de imágenes. No es que venga como volver a animarlo todo de nuevo, ya está animado un solo elemento. Es que no sé hacerlo. Pero bueno, repasa la clase, ¿no? Reemplaza la clase para que podamos... ahí Ah, tengo la deformación. ¿de cuántos segundos pusiste el animatic? El animatic de cuánto tiempo, de cuántos cuadros era de 256, creo. No, en el After Effects. Ah, ¿cómo? ¿Fotogramas por segundo? ¿Sí? No, los Eh, segundos. el mío era de como de 256 cuadros, eso es en segundos. Tendría que verlo, espérame. Ah, son 10 segundos en total el mío. Eh, ah, es a elección, elegir los segundos, la duración. ¿Cómo? Es esa elección que Sí, sí, era elección. y bien, en cuanto al nulo, ¿cómo, se hace un recorrido usando objeto nulo? Ah, hay que hacer un tracking, po. Eso está en la grabación de la clase anterior. La última parte de la clase anterior No, hizo el yo tracking. no me di cuenta de que no grabaste cómo se hacía el objeto nulo. ¿No lo grabé? No, ¿Seguro? En YouTube lo revisé y no estaba. Ah, voy a revisarlo entonces. Voy a revisarlo. Bueno, si no, pone acá botón derecho, New, Null Object, ¿ya? Sí, sí. Y aquí tienes un null, es eso, es el null object, ese cuadradito de ahí. Entonces tú lo puedes poner ahí y presionas la P para ir haciendo keyframe en la posición. Por ejemplo, ahí lo pones ahí, después lo pones acá, después haces que salte, ¿ok? Y ese es el que va a estar animado, ¿no? Entonces después, por ejemplo, ya, mira, ahí yo tengo el nulo animado, ¿cierto? Y entonces cada cosa que yo necesite que vaya con ese null, después tú lo arrastras. Por ejemplo, si yo quiero hacer que este monito, en vez de ir con el null que tengo abajo, vaya con el que acabo de crear, aquí tengo la secuencia del gorila, mira, arrastro esa colita de chancho y la llevo allá donde dice null 5, que es el último que hice ahora. ¿Ya? Ese es el null 5. ¿Ok? Ya. Y por ejemplo, tú animas este nomás.
Ahí lo animé, ¿viste? Y cada secuencia se va a ir guiando con ese null. Entonces, si tú reemplazas esto o después pones el otro saltando, qué sé yo, todos van a ir vinculados a ese null. Te evitas el tracking. ¿No? Goris, en este caso lo voy a poner un 3. ¿Me entiendes, Julio? Bueno. Bueno, continuamos la otra clase, ¿ya? De acuerdo. En las últimas clases que nos quedan. Sí. Voy a subir la grabación para que puedan utilizar esto de ir haciendo algunas explosiones o cosas así para los iconos, para cuando choque con los iconos. Bueno, cuídate, Julio, y estamos hablando. ¿Ya? Chao. Chao, chao.